Es que lo que pedimos fundamentalmente adicional al desarchivo, Juan Pablo, es que sea apartado el fiscal Barbosa. Evidentemente, no hay otra alternativa. Mire, los grandes escándalos de este país se deben conocer, Juan Pablo. Afecten a quien afecten, porque este país tiene una deuda de justicia y una deuda de verdad. Se va a solicitar el desarchivo de esta actuación precisamente porque hay elementos materiales probatorios que no se han advertido en la orden. Fíjese una novedad, además, un tema exótico. La Fiscalía está archivando con ocasión a la causal de inexistencia del hecho. Casi que lo que hemos oído durante tantos años no existió. Es decir, que María Claudia Daza nunca tuvo esas conversaciones con el Ñeñe Hernández. Entonces, iremos ante un juez de control de garantías para solicitar el desarchive de esta actuación con evidencia que no ha sido advertida por la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no confiamos en esta fiscalía y no confiamos, repito, porque lo que hemos pedido es imparcialidad. Es absolutamente legítimo que el presidente de la República, además la ley lo permite, terne al fiscal general de la Nación, que entre otras cosas es perjudicial para la separación de poderes. Pero lo que es inaceptable es que el fiscal Barbosa, conociendo su cercanía con los investigados, no se haga a un lado. Sería además absolutamente legítimo con la opinión pública y con una investigación. Yo no puedo investigar a mi mejor amigo, yo no puedo investigar a mi mejor amiga, yo tengo entonces que separarme. El presidente puede ternar a un fiscal general de la Nación, pero un fiscal general de la Nación no tiene la obligación de investigar a sus amigos. El desarchive es con el único propósito que tanto el fiscal Barbosa como el fiscal que está llevando la indagación se aparten de este expediente y asuma un funcionario imparcial que tenga la rigurosidad de investigar todo lo que ha pasado. No hemos escuchado la voz de María Claudia Daza, usted lo decía en su momento, Juan Pablo, pero eso es un derecho constitucional, es decir, es permitido que ella asuma el derecho de no declarar, pero lo que no es permitido es que la Fiscalía no haga una investigación exhaustiva y rigurosa. Por eso solicitaremos el desarchivo de esa investigación para que se lleve hasta las últimas novedades en esta investigación y podamos tener la verdad procesal en este y en todos los expedientes. A este país le hace falta tanta justicia. Es que lo que pedimos fundamentalmente adicional al desarchivo, Juan Pablo, es que sea apartado el fiscal Barbosa. No tendría ningún sentido solicitar el desarchivo y que los mismos funcionarios sigan entonces dando vueltas sobre las mismas conclusiones. Necesitamos que el fiscal se aparte y el fiscal delegado para esta investigación en la Fiscalía Tercera Especializada también se haga a un lado y que venga un funcionario imparcial nombrado por la Corte Suprema de Justicia como fiscal ad hoc para que haga esta investigación. Lo hemos pedido siempre. O entonces será que habrá que esperar 2 años a que se vaya el fiscal Barbosa y llegue un funcionario entonces que asuma una posición completamente diferente, alejada de los intereses del Ejecutivo. El gran pecado que tenemos como democracia y como sociedad es que los funcionarios en las instituciones dependen del presidente de la República. La verdadera separación de poderes es que no exista ni relación directa ni indirecta con quien lo está ternando. Mire, compadre, Mario. Hermano, ¿qué ha habido? ¿Cómo va la cosa? Nada, por aquí por la finca del Santander. ¿Qué más? ¿Cómo está la vaina? Hombre, bien, bien, gracias a Dios. ¿Santander qué? Santander, no, yo estoy aquí en los límites entre Santander y Cesar. Con San Alberto. Santander, pensé que era un Santander acá, amigo. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo va todo? No, te vas para votar el viernes entonces, o el jueves. Ya voy a salir aquí de Valledupar. Mañana tengo una reunión con todo el Congreso y va a estar el presidente Duque. Oye, cuando te veas con el presidente Duque, dile que tú eres bastante amigo del Ñeñe Hernández. Dile que tú eres socio mío de ganado, lo que quieras. Oye, vale. Oye, presidente, el saludo de mi gran amigo el Ñeñe Hernández, que es mi socio de ganado, así ya. Nada más le vas diciendo así. Listo, dale, mi hermano. Yo te llamo, yo te llamo. Pendiente. Bueno, mi hermano. Ya te sabe yo. A partir de viernes tiene usted un amigo ahí, hijo de la patria, con servicio. No, ya yo te dije que apenas que saliéramos de esta vaina, entra la vaina ahora que es el presidente, vamos a hablar con él. Dale, mi hermano, te mando un abrazo. Bueno, así.
Mira, que veas tú. ¿Qué se llama? Dios te bendiga, manito. Bueno, para Es importante advertir que esto empieza con un gran accidente. Se investigaba un homicidio ocurrido en Barranquilla en agosto de 2011, donde tenían unos sicarios el propósito de asesinar a un ganadero, el señor Carlos Rodríguez, y confundieron al señor finalmente con su hijo, Oscar Eduardo Rodríguez Pomar. Esos sicarios, y ya podemos hoy advertirlo porque el proceso finalizó con la condena de Marcos Figueroa, faltan en indagación algunas otras personas, lo que trataba de establecer era que Carlos Rodríguez le había prestado unos dineros a José Hernández, y José Hernández, Ñeñe Hernández, con el propósito de evitar el pago de esa deuda a través de la organización criminal de Marcos Figueroa, deciden asesinar al señor Carlos Rodríguez. Así empieza esta investigación. Es así que la Fiscalía, con esa información, decide interceptar las líneas de José Hernández con el propósito de establecer la responsabilidad penal en este crimen. Esas interceptaciones son de mayo de 2018, es decir, empezaba la primera vuelta presidencial, estaba todo ese torbellino electoral. La gran sorpresa que se lleva la Fiscalía y nosotros como representación de víctimas es que mientras se escucha al Ñeñe Hernández, nos encontramos entonces con eventos relacionados con el proceso electoral. Es ahí cuando los funcionarios de policía judicial prenden las alarmas y le advierten a la Fiscalía que dentro de esas escuchas no se está estableciendo la responsabilidad penal del homicidio de Oscar Eduardo Pomar, sino que se está estableciendo la construcción de delitos electorales y solicitan una compulsa de copias que nunca llegó, porque entre otras cosas fue gracias al escándalo finalmente que se establece que hay un CD que no aparece, el famoso CD de las conversaciones de María Claudia Daza y el Ñeñe Hernández no aparecía. El fiscal Barbosa finalmente lo encuentra en un almacén de evidencias, casi que perdido después de 2 años de investigación. Es decir, querían tapar este escándalo. Con esa información, que era fundamental además, no solamente para establecer la responsabilidad penal con relación al delito electoral, sino que esa presión generaría necesariamente la investigación sobre el asesinato de Oscar Eduardo, es que decidimos hacerla pública para que la ciudadanía conociera lo que estaba pasando. Fue un escándalo que evidentemente movió los cimientos del ya presidente Iván Duque. Sin embargo, sus relaciones de amistad y para nosotros sus relaciones de complicidad desde el punto de vista de eliminar las investigaciones en los que nos tienen hoy con un archivo. Finalmente, el escándalo en su momento dio resultados para generar una presión y que se investigara el homicidio de Oscar Eduardo Pomar y se establecieran las responsabilidades penales de Marquitos Figueroa y de Ñeñe Hernández. Pero la financiación de la campaña con dineros del narcotráfico todavía es una deuda pendiente. El Ñeñe Hernández, hay que adicionarle algo a lo que dijo Juan Pablo, que estaban en las estructuras del narcotráfico de Marquitos Figueroa, de la organización criminal de Marquitos Figueroa. Adicionalmente, fue acusado de homicidio. De hecho, un juez de la República hace un año estableció una condena en contra de Marquitos Figueroa con ocasión a la intermediación de José Hernández. José Hernández era un empresario, un ganadero de la región Caribe, específicamente del departamento del Cesar, que tenía unas relaciones cercanas con el narcotráfico. De hecho, pertenecía a la estructura delictiva de Marcos Figueroa, una organización dedicada al crimen, al asesinato, al robo de combustible, a la extorsión y evidentemente al narcotráfico. Era un personaje que tenía la capacidad de hacer relaciones en el bajo mundo, con ocasión a sus tentáculos con el crimen organizado y con la política tradicional. Y a partir de ahí, el padre del Ñeñe Hernández era muy cercano al padre del presidente Duque. De ahí venía esa relación cercana. Sus hijos, es decir, el Ñeñe Hernández y Goyo Hernández, hermanos ellos, tenían una relación entonces con el presidente Duque a partir de esas particularidades. Y a través de María Claudia Daza, quien también es del departamento del Cesar,
con quien el Ñeñe Hernández tenía una relación amistosa, junto con su esposa María Mónica Urbina, fueron el vínculo para llegar entonces a la campaña del presidente Duque y evidentemente las cercanías también con el señor Álvaro Uribe Vélez. Todo ese andamiaje permitió que a través de María Claudia Daza, en conversaciones que todos escuchamos en el país, se establecía la forma de recoger dineros para ingresarlos a la campaña del presidente Duque. En este caso, debido a que el Ñeñe Hernández pertenecía a una organización delictiva que fundaba sus recursos en el narcotráfico, es que nosotros construimos la teoría en ese momento de que habían ingresado dineros del narcotráfico a la campaña del presidente Duque. Ese era el Ñeñe Hernández, un hombre oscuro que tenía la virtud, con ocasión a su personalidad extrovertida, de hacer relaciones con el bajo mundo y con la política tradicional. Mire, valga la pena aclarar, poner en contexto a la ciudadanía sobre un aspecto fundamental. Nosotros nunca creímos en esta investigación. Esta investigación tuvo la apertura de algunas indagaciones. Consejo de Estado, con ocasión al Partido Centro Democrático, Corte Suprema de Justicia, que investigaba la intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Comisión de Acusaciones, que investigaba las conductas del presidente Iván Duque, y Fiscalía General de la Nación, que investigaba las intervenciones de particulares, entre esos María Claudia Daza, el hermano del Ñeñe Hernández y otros particulares y empresarios. Nuestro temor desde un principio estaba construido sobre una obviedad, que el presidente Duque había ternado al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y que sería entonces Francisco Barbosa quien investigaría a los particulares que participaron en este proceso. Con una eventualidad, esos particulares hacían parte o hicieron parte efectiva de la campaña presidencial del presidente Duque. María Claudia Daza es amiga personal de Francisco Barbosa. ¿Qué posibilidad de éxito puede tener una investigación donde el jefe del ente investigador tiene una relación personal con la indiciada? Pues el futuro de la investigación iba a ser el archivo. Se archivaron las investigaciones en la comisión de acusación sin mayores indagaciones ni elementos materiales de convicción. Por otra razón lógica, la mayoría parlamentaria del gobierno y del Ejecutivo que favorecía evidentemente los intereses del presidente Iván Duque. La única investigación hoy abierta es en la Corte Suprema de Justicia, que ha sido la única institución que da hoy todavía garantía de investigación, de indagación y de cierta imparcialidad. Pero el tema en la Fiscalía era bochornoso. Jamás Francisco Barbosa, aún con una solicitud de recusación, decidió apartarse de esta investigación. Este es el favor que le hace Francisco Barbosa al presidente Duque, que lo ternó como fiscal general de la Nación para que se despida en hombros en este último evento de acto de gobierno del presidente Duque, salir incólume de cualquier tipo de investigación para que evidentemente en los 2 años que le queda a la Fiscalía General de la Nación se protejan estas investigaciones. No había ninguna ambición de éxito en esta investigación. Con ese contexto, es importante entrar entonces a los delitos. Los delitos que se investigaban eran corrupción al sufragante y financiación de campañas de manera ilícita. Nunca se investigó el proceso madre, que era la primera actuación que ha debido hacer la Fiscalía. El proceso madre. Cómo financiaba el Ñeñe Hernández sus actividades personales, sus actividades profesionales. Ni siquiera se indagó si el Ñeñe Hernández pertenecía a una estructura delictiva. Nunca se indagó los procesos de extinción de dominio del Ñeñe Hernández junto con Marquitos Figueroa. Nunca se llamaron a los analistas que en su momento hicieron las interceptaciones. Y una novedad alarmante para todos, el mundo al revés. El proceso de la ñeñe política está archivado y los investigadores de policía judicial que participaron en las investigaciones y que pusieron en el pecho están sub judice. Sí.